Buenos días y qué bueno verles de nuevo por este medio. Espero que muchos de ustedes estén tomando todas las precauciones del caso en cuanto a este problema del virus. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero si hay algo que tenemos toda la confianza es recordar que nuestro Dios es fiel, como vimos la semana pasada. Y hemos estado hablando de lo que es nuestro Dios y hoy el Señor me ha guiado para poder enseñar sobre lo que Él nos dice en su palabra, que Él es nuestro pastor. Y para esto voy a usar el Salmo 23. Y en el Salmo 23, este es uno de los salmos que muchos cristianos pudieran decir que es uno de los salmos favoritos. Inclusive, este fue uno de los primeros salmos que yo, cuando joven, me aprendí de memoria. Y recuerdo que simplemente lo hice repitiéndolo todos los días. Y cuando me di cuenta, ya lo sabía de memoria. Jehová es mi pastor. Y este es el salmo del gran pastor que cuida sus ovejas. Quiero leerles lo que nos escribe el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 20. Dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y él agrega, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra en su voluntad. David posiblemente escribió este salmo cuando él estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Quiero que se imaginen en este estado en que David pudo haber estado. Nervioso, tenía muchos problemas, su propio hijo lo estaba buscando, quería deshacerse de él y me imagino que tenía muchas emociones en sí mismo. Se sentía traicionado, odiado, enojado, angustiado, estresado. Muchas de las cosas que muchos de nosotros sentimos quizás en estos días. Porque tenemos que reconocer en la situación en que nos encontramos mundialmente, muchas de estas cosas nos van a estar pasando. Pero quiero que recuerde algo. Son en esos momentos cuando usted puede decir, mi Dios es mi pastor. Imagínese, el Dios del universo es nuestro pastor, es su pastor, es tu pastor. Qué bendición tenemos nosotros de poder saber que podemos contar con un gran pastor. Y para poder entender esto del pastor, muchas veces tenemos que ver qué son las ovejas, porque en la palabra de Dios, Dios hace una comparación con las ovejas y con nosotros como ovejas, hasta nos llama como ovejas de su prado. Pero hay algunas semejanzas que pudiéramos estar viendo entre las semejanzas de las ovejas y nosotros como sus hijos, como sus ovejas. Las ovejas tienen necesidad de dirección. Es uno de los animales en la creación que no tiene mucho sentido de dirección. Son muy faltas de dirección y se pierden con mucha facilidad, aun cuando están en lugares o terrenos que podrían ser familiares para ellos, pero tienen la tendencia de pasar. ¿No es cierto que nos pasa muchas veces lo mismo? En estos momentos estamos pensando qué dirección tomar ante esta crisis y lo único que podemos hacer es a nuestro pastor, porque el pastor era el que estaba guiando constantemente a sus ovejas y de esa forma ellas podían confiar en él, como tú y yo podemos confiar hoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en parte tenemos que hoy día estar siguiendo las instrucciones, consejos, direcciones que nos están dando la ciudad, el estado, el país donde nosotros nos encontramos. Y sabemos que debemos estarlo haciendo porque Dios nos dice que debemos someternos a las autoridades humanas. ¿Por qué? Porque Dios las ha establecido y es una manera en la cual te va a proteger a ti y me va a proteger a mí. Pero más que nada, la dirección va a venir de nuestro pastor. Hay otra cosa que le pasa a las ovejas. Y las ovejas virtualmente son muy indefensas. Muchos de los animales en la creación tienen sus, pudiéramos llamar, mecanismos de defensa, pero algunos tienen, por ejemplo, dientes muy fuertes, garras muy fuertes, tienen mucha velocidad para defenderse, salir y huir de sus enemigos. Sin embargo, la oveja es casi pudiéramos decir es un poquito tonta, ¿verdad? Y fácilmente cae en las garras de su enemigo y por eso depende de su pastor, que su pastor la pueda cuidar. Y ¿saben qué? Ese es nuestro pastor también. Nos cuida, nos habla, nos dice que podemos confiar
perfectamente en Él. Las ovejas también suelen asustarse fácilmente. ¿Estás asustado en estos momentos? ¿Asustada? Me imagino, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No es algo por el cual pudiéramos decir, oh no, yo como hijo de Dios no me voy a asustar, porque todos vamos a pasar por algo similar. Y siendo ignorantes, siendo pequeñas en tamaños y muy consistentes de su debilidad, las ovejas encuentran su comodidad y seguridad en su pastor. Y la ventaja que usted y yo tenemos es que podemos contar que Dios, como dice su escritura, es nuestro pastor, el Dios del universo. Mejor que ese pastor que cuidaba a estas ovejas en el campo. Las ovejas también naturalmente son un poco sucias o son sucias. En otras palabras, si caen en un pozo, se ensucian fácilmente. Y no es sino hasta cuando viene su pastor que las limpia. Esto me hace pensar en lo que el Señor nos escribe en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Y voy a leerles lo que Él nos dice aquí. Primera de Juan, capítulo 1, empezando en el versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y note lo que luego nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y agrega, y limpiarnos de toda maldad. Si hay algo que nuestro Señor hace, nuestro pastor hace, es el hecho de que nos limpia. De tal forma que somos ovejas con una necesidad de un gran pastor. Y si hay una necesidad grande en nuestros días, es el contar con un pastor que esté con nosotros en medio de toda esta situación que está ocurriendo mundialmente. Y quiero aprovechar la oportunidad para que pienses en que esto no está fuera del control de Dios. Las ovejas podrían estar completamente confiando en el pastor que les iba a guiar por cualquier lugar, llevarles a las aguas que necesitaban, a mejores pastos, para que ellas estuvieran completamente confiando. Y estos animalitos o estos animales completamente confiaban en su pastor. Me pregunto si esa es nuestra actitud hoy. Hoy, en un tiempo en el cual hay mucha incertidumbre, en un tiempo en el cual muchos de nosotros estamos un poco acongojados, preocupados, tristes, no sabemos qué puede pasar. Imagínense nosotros como hispanohablantes el hecho de que no nos podamos abrazar, el hecho de que no nos podamos saludar como tenemos la tendencia de hacerlo. Ahora, esto es lo bueno, esto no es para siempre. Ojalá que no aprendamos a no hacerlo. Por el contrario, una vez que todo esto pase, que podamos regresar a esa expresión que nosotros tenemos como seres humanos en nuestra cultura de poder apreciarnos muchísimo unos a otros, abrazándonos con esa intensidad que siempre lo hacemos. Pero Él me conoce y sabe bien todo lo que necesito. Hay algo que el Señor dice aquí, dice, Jehová es mi pastor, y agrega, nada me faltará. Y es algo en lo cual usted debe pensar especialmente en estos días, porque sé que hay congoja, sé que hay un poco de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Tendré comida? ¿Vamos a tener lo suficiente para poder sobrevivir todo esto? Él es el pastor, Él está en control. Y lo que nos toca hacer es simplemente seguir su dirección, quedarnos completamente en sus manos sabiendo que este pastor amoroso va a tomar todo el cuidado que nosotros necesitamos. Y quiero que vean algo que debemos pensar muy, muy bien y verlo, lo que nos dice en su palabra. Pero el Salmo 23 dice claramente aquí, dice, Jehová es mi pastor. Si ese pastor es personal, no es un pastor que no se preocupa por mí, no es un pastor que no está velando por mi bienestar. Claro que Él lo está haciendo. David se refiere a Dios como Jehová aquí, que es la palabra hebrea para describir a Jehová como el autoexistente. En otras palabras, Jehová es mi pastor, Jehová el que siempre ha existido. Piense, si este que siempre ha existido y en comparación a cualquier otro Dios,
es el único, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no depositarnos completamente en Él y poder descansar plenamente, especialmente en estos días de crisis? La crisis la podré vivir muy bien porque sé quién es mi pastor. La pregunta que te tienes que hacer hoy es, ¿y qué te hago? ¿Conoces a este pastor? ¿Sabes quién es este pastor? Porque este pastor vino a dar su vida por ti. Y espero que puedas ver y pensar mucho de que si Él vino a dar su vida y quiere que yo sea una de sus ovejas, puedes aceptar ese regalo que Dios nos da. El único autoexistente, es el único Dios. Jehová es mi pastor. Esta palabra Jehová es muy frecuentemente usada en la Biblia también como Señor. Señor. En algunas versiones vas a leer, el Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor, el Dios soberano, el Dios fiel que estudiábamos la semana pasada, el único y verdadero Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Noé quiere decir, bueno, ¿y qué voy a decirle a la gente que me pregunta, ¿y quién es este Dios? Miren la respuesta que le da en el libro de Éxodo capítulo 3, en el versículo 14, tan sencilla que muchas veces nosotros queremos sacar a ver qué es lo que está diciendo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, yo soy, dice Dios, el pastor. Es tu pastor, es mi pastor. Qué descanso poder nosotros reconocer esto, saber esto. Qué bendición, porque David reconoce a Dios, el Dios eterno, el Dios que era, el Dios que es y el Dios que será, es mi pastor, es tu pastor. Como hijo de Dios, podemos nosotros hoy entonces con mucha certeza, con mucha fe, con mucha, aún ni sintiéndolo, pero usted puede decir, Jehová es mi pastor. Así que como pastor, dice, nada me faltará. Y quiero que piensen en eso en un momento. Nada. ¿Qué quiere decir nada? Absolutamente nada. ¿Qué me va a faltar? Él dice que nada. Nada. Ahora, creo que también tenemos que ser conscientes y pensar, porque no está hablando aquí que es que Él me va a dar todo lo que yo quiero, sino que Él está hablando específicamente de mis necesidades. Piense, el pastor conoce a sus ovejas. En el libro de Juan, capítulo 17, el Señor está orando por sus ovejas. En varias de las porciones, capítulo 10, nos dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. Entonces, si mi pastor me conoce, Él sabe exactamente lo que necesito. Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Así que no te preocupes. ¿Puedes decirle y hablarle? Claro que sí. ¿Le puedes hablar de tus necesidades? Por supuesto que sí. Pero Él dice que nada me faltará. Absolutamente nada. Y esto es lo que David nos dice en medio de todo lo que le está sucediendo a él, huyendo de su propio hijo, con temores. Imagínense lo que es un padre siendo perseguido por su propio hijo para ser ejecutado, porque su hijo quiere el reinado en vez de él. ¿Cómo cree que se sentiría un padre? Sin embargo, él va a Dios y dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, absolutamente nada. Note que dice que no me faltará provisión o descanso. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No dudo que en estos días habrán noches o tiempos en los cuales no has descansado bien por la crisis, ¿cierto? Pero qué precioso saber que cuando sé lo que es mi Dios, cuando reconozco lo que es mi pastor, dice que Él va a proveer un lugar de descanso, porque dice claramente aquí, en lugares de delicados pastos, note lo que dice, me hará descansar. Él va a producir ese descanso en mí. Lo único que tengo yo que reconocer, Él es mi pastor. Él me va a llevar a descansar. Muchos, estoy seguro que estamos cansados en estos días de incertidumbre. Pero Dios te dice, me hará descansar. ¡Qué bendición! Dice, no me faltará paz. Mire lo que dice aquí, junto a aguas de reposo me
pastoreará. Yo no sé si alguna vez ha estado en algún lugar en donde puede estar en una pradera y a lo lejos usted puede ver unas aguas y quizás estar al lado. Cuando joven me gustaba mucho asistir a los campamentos de niños y de joven. Y recuerdo que el campamento donde solíamos ir era un campamento en donde hay un río. Y yo casi siempre pedía que me pusieran en una de las cabañas que estaban junto al río. Porque algo producía ese caudal, ese ruido durante la noche. No solo una paz intensa, pero una manera de descansar, un ruido preciosísimo que llevaba una paz y una tranquilidad al alma. Y Él nos dice claramente, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Él ve por todo lo que yo necesito. No me faltará. Dice, cuando viene el desánimo, cuando viene la frustración, no me va a faltar nada. Mire lo que dice en el versículo 3. Confortará mi alma. ¿Qué creen que es lo que va a hacer en estos días? Cuando estamos en un ambiente en el cual solo oímos todo lo que este virus está causando y que posiblemente va a causar. ¿Y qué pasa cuando tú oyes todas estas cosas? Me imagino que muchas veces desánimo, pero Él dice, confortará mi alma. Él lo hará. ¿Por qué? Porque me conoce. En Corintios nos dice que Él es el Dios de toda consolación. Él está al tanto con nosotros, Él está produciendo, Él va a preocuparse por mí y por ti y nos va a dar ese consuelo que tú y yo necesitamos. Confortará mi alma. No me va a faltar compañerismo o guía, porque sigue diciendo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Nota lo que está diciendo? Me guiará. Cuando yo no sé qué hacer en estos momentos, sigue las instrucciones que nos dan las autoridades, pero además Él te va a guiar. No te preocupes, Él te va a guiar porque está diciendo aquí específicamente, me guiará por sendas de justicia. Es verdad que vivimos en un mundo injusto, en donde la injusticia prevalece, en donde la injusticia es un problema serio. Pero la gran bendición que tú y yo tenemos es el hecho de que yo puedo descansar en Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Más adelante vamos a estar hablando con mucho más certeza en cuanto a lo que es Dios y lo que es su justicia, porque Él es un Dios justo. Y Él dice que Él me va a guiar por sendas de justicia. Aún más, no me faltará valor cuando camino en oscuridad. Note lo que sigue diciendo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es lo que me está diciendo? No importa dónde andes o cómo andes, yo soy tu guía. No te tienes que preocupar. Hay incertidumbre hacia dónde voy, hacia dónde va este mundo. No te preocupes, tu pastor lo sabe. Él es el pastor que conoce exactamente la senda por la cual te va a llevar. Y aunque andes en valle de sombra, nota lo que dice, de muerte. David dice, no temeré mal alguno. ¿Estás lleno de temor por lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Por qué? Y quizás ese temor se debe al hecho porque no conoces al pastor. No conoces a tu Dios como tu pastor. Él es tu pastor. ¿Y qué es lo que va a hacer Él? Guiarte a través de toda esta incertidumbre en la cual vivimos día a día. Y si no fuera por la crisis, no importa en qué estuviésemos, Él promete que nos va a llevar, porque ese es su deseo de llevar a sus ovejas a donde Él quiere que ellas estén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué es que no voy a temer mal alguno? Dice, porque tú estarás conmigo. ¿Se hace cuenta de lo que está diciendo Dios? Porque tú estarás conmigo. Nuestros hijos, cuando están creciendo, nosotros tenemos la tendencia de andar con ellos. Y cuando están chiquitos, muchas veces quieren estar siempre con nosotros. Cuando estamos con ellos, sabemos que demandan mucha atención. ¿Y saben por qué?
No solo porque nos aman, pero porque ellos quieren tener esa seguridad de estar con mamá, de estar con papá. Y Él, Dios, este pastor me ha prometido, porque tú estarás conmigo. Qué bendición es saber esto. No importa a dónde este mundo pudiera llevarnos, Él está conmigo. No te dejaré ni te desampararé, nos dice el libro de Hebreos. Nunca. Esa es la promesa que tenemos. Y si hay momentos en los cuales debemos no solo recordar esto, pero creer firmemente, es el hecho de que Él está aquí con nosotros. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, Él está contigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pastor. El pastor no abandona a sus ovejas. El pastor no las deja ante el peligro. El pastor no las deja cuando no sabe qué hacer. El pastor no las deja. Él está constantemente con ellas. ¿Por qué? Porque no solo las ama, pero Él quiere llevarlas al lugar seguro. Y eso es lo que va a hacer con nosotros. En medio de todo esto, te va a llegar a un lugar seguro. Por eso no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué bendición es esta? No me va a faltar ánimo o aliento, absolutamente. Mire lo que nos dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Nota lo que está diciendo? Cuando yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida, cuando Él me está guiando a través de cada una de estas cosas, cuando yo sé que vamos a salir hacia el otro lado, ¿sabe lo que está provocando en tu vida? Una seguridad, pero más de eso, ánimo. Tu vara y tu cayado. Y por eso es importante que tú y yo pasemos tiempo conociéndolo, sabiendo lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar ánimo. Cada vez que tú y yo nos desanimemos, Él trae el ánimo que necesitamos para seguir. Sí, yo sé que a veces en situaciones como esta pudieras pensar: ay, pero esto está bien difícil. ¿Cómo le hago? ¿Cómo uno puede sentirse animado? Pues la realidad es dar por sentado. No, simplemente recordar que Él está conmigo, que Él me va a guiar, que Él me va a infundir aliento por su palabra, por su dirección. Y esto es importante porque muchas veces es lo que menos hacemos. Estamos en la era de las comunicaciones. Estamos en la era en la cual todo lo que es electrónico ha progresado increíblemente. Tenemos la habilidad de tener la Biblia en muchas formas electrónicas. Sin embargo, no la leemos. La tenemos en el teléfono, la tenemos en la televisión, en nuestra computadora, qué sé yo, en muchas formas. Sin embargo, a veces nos cuesta encontrar el tiempo para leer. Y necesitas eso, porque tu pastor te está guiando, te está llevando, te quiere animar, y tú necesitas pasar tiempo escuchando a ese pastor que te va a sacar de cualquier necesidad. Pero mire, dice que también no me va a faltar protección y honor. Versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué te está diciendo aquí? Te voy a proteger. Cualquier mal que pudiera pasar, primero quiero que recuerdes que Él no va a permitir nada que nos toque, a no ser que tenga, por así decirlo, su permiso. Y si lo hace y hay ese permiso, es porque sabe que nosotros podemos seguir. Todo esto que estamos pasando en estos momentos, la gran ayuda es que vamos a crecer más a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios te va a honrar, Dios te va a guiar, Dios te va a hacer, te va a levantar en medio de cualquier enemigo que puedas tener. ¿Por qué? Porque eres su oveja. Y Él es un pastor amoroso. Él es un pastor que lo único que busca para sus ovejas es el bien. Lo único que quiere hacer en medio de la dificultad que la oveja puede estar pasando, Él le va a guiar y nos va a sacar hacia adelante. No me va a faltar protección, no me va a faltar el honor. Muchos se van a burlar quizás, pero note lo que Él dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquellos que se puedan burlar de mí, déjalos, no te preocupes. Dios me levanta, Él me va a dar honor. No me va a faltar poder, porque dice: unges mi cabeza con aceite.
Y el aceite sabemos que es un cuadro del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, como ovejas de nuestro pastor, en nosotros, gracias a Dios, reside el poder del Espíritu Santo. Así que esta crisis que estamos viviendo, en realidad, ¿vas a poder seguir adelante? Por supuesto que sí. ¿Vas a poder conquistar, si quisiéramos decir, todo lo que pueda venir? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ese pastor que dio su vida por mí, no solo ha hecho esto, sino que me ha dado su espíritu para que por él yo pueda seguir adelante y absolutamente nada me pueda obstaculizar o detener. Ni siquiera esta crisis en la cual vivimos puede hacer que como su oveja pueda yo no seguir adelante. Por el contrario, con este pastor puedo seguir adelante. No solo esto, pero dice que no me va a faltar abundancia. Tendré abundancia. Versículo 5 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Dice al final del versículo 5, unges mi cabeza con aceite y dice, mi copa está rebosando. Eso es lo que hace Dios. Siempre nos va a dar más allá de nuestras necesidades. Por eso yo no tengo que preocuparme absolutamente por nada de lo que me pueda faltar en este momento. ¿Por qué? Porque dice claramente, mi copa está. Y quiero que notes esto. Está hablando en presente. Está rebosando. No rebosará. Por supuesto, Él sabe lo que viene mañana, pero está. ¿Qué quiere decir? Que Él te está dando todo lo que tú necesitas. Piensa un momento en este preciso momento. Haz una pausa y piensa. ¿Hay algo que me falta ahorita? Posiblemente podrías decir sí, pero estás pensando en lo que quieres, no en las necesidades. Pero la realidad es que hasta ahora Dios ha provisto, como mi buen pastor, la necesidad que yo pueda tener y lo ha hecho en una forma abundante. No me va a faltar la presencia perpetua de mi Dios, ni de lo que dice en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Qué precioso saber esto, que Él está conmigo. Nota lo que dice, el bien y la misericordia. ¿Cómo puedo pensar yo que en medio de toda esta crisis es un bien? Sí, si yo sé lo que el Señor está diciéndome y entiendo que mi pastor lo único que busca para mí es el bien, por eso escribió a los romanos, ¿verdad? Y les dijo que todas las cosas que Él les ayudaría, ¿qué? Para bien. Entonces, nada de lo que pueda estar pasando en este momento en tu vida es para mal. Por el contrario, es para bien. ¿No lo ves quizás? Porque es difícil muchas veces en medio de todo esto. Pero sabes, David, en medio de la persecución de su hijo, en medio de todos los problemas que pudiera estar pensando, en todas esas ansias que él tenía, él pudo descansar y decir, ciertamente el bien y la misericordia. Nota lo que dice, me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. No es de vez en cuando. Todos los días tienes un Dios que no te va a dejar. Tienes un Dios que provee todo cuanto tú necesitas. Y ese bien y esa misericordia que necesitas ahora es lo que Dios te va a dar. Y concluye ahí diciendo, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me da que una plena seguridad. Y quiero que pienses en esto. David está pensando en el templo, obviamente en aquellos días, en la presencia de Dios en el templo. Hoy nosotros, si bien es cierto, el templo no es donde Dios reside, es en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Ahora, es muy interesante, porque esto que estamos haciendo en estos días es porque no nos podemos reunir físicamente. Las autoridades nos han pedido que no nos reunamos para evitar la propagación de este virus. ¡Qué precioso! Poder saber que no necesitamos estar aquí para decir que Él no estará conmigo, porque dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Tú y yo, desde ya estamos en la presencia de Dios. ¡Qué bendición! ¿Puedes notar esto? Esto para mí es lo mejor que podemos pensar. Y por eso Él empezó diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, absolutamente nada. Si Él es tu pastor, no te va a faltar nada. ¿Vas a poder seguir adelante a través de toda esta crisis que viene? Claro que sí,
¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, ¿qué me puede detener? Absolutamente nada. Lo único que tengo que hacer es seguirle y voy a morar el resto de mi vida con Él. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Puedes decir esta mañana lo mismo. Puedes decir que Jehová es tu pastor. Y quizás no lo puedes decir porque aún no conoces a ese Dios, quien ha dado a su Hijo Jesucristo. Como mencioné antes, es este pastor que dio su propia vida. Leemos también en Juan que este pastor da su vida por sus ovejas y lo hizo. Y Él lo quiere hacer por ti. Lo ha hecho y lo único que tienes que decir, sí, reconocerlo. Si ese es tu deseo, ¿por qué no te comunicas con nosotros? Lo puedes hacer en este mismo momento, en una forma interactiva. Lo puedes escribir o puedes escribirnos. Y con mucho gusto vamos a hacer contacto contigo y ayudarte en cómo llegar a conocer este pastor. Hermano, hermana, puedes decir esta mañana, Jehová es mi pastor. Y si bien es cierto, te cuesta un poco, la realidad es que si tú eres hijo de Dios, Jehová es tu pastor. Y poder decir esta mañana, a la conclusión de este mensaje, a la conclusión de este tiempo juntos, ojalá que tú puedas decir claramente, Jehová, mi Dios, es mi pastor. Y Él me promete que nada me faltará. Así que adelante, crisis o sin crisis, hay una gran realidad, que estamos siendo llevados, guiados, orientados, dirigidos, alentados, animados por nuestro pastor, el pastor del universo, nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos porque eres grande y maravilloso, y gracias, oh Padre Celestial, por el hecho de que tú eres nuestro Padre. Y no solo eso, como David dice, eres nuestro pastor. Y te doy gracias por la bendición que tenemos, que al usar esta forma siempre podemos llegar a nuestros hermanos con la palabra tuya. Y Dios, quisiera que en verdad tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas y les ayudes y les dé la fuerza para que a partir de este momento ellos puedan juntamente decir con fuerza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquellos que quizás aún no te conocen, oh Dios, convénceles de su necesidad de venir a ti. Usa esta circunstancia en la cual estamos viviendo para que puedan reconocer que solo tú eres el único Dios del universo. Gracias y oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.